no sé. ¿Cómo están? Muy bien. Escuchemos a Martín Tetaz y después te entrevistamos juntos con Martín Tetaz, si no te parece mal. Un gusto. Adelante, Martín, por favor. Vos recordás que hubo un debate muy importante desde que empezó esta historia del coronavirus en el mundo y en Argentina también sobre, bueno, obviamente se cayeron todas las economías del mundo y murió mucha gente en todo el mundo, pero como siempre digo, no cayeron lo mismo todas las economías ni murió la misma cantidad de gente en todos lados. Argentina ostenta el triste récord de estar en el top 10 de caída de la economía y de cantidad de muertos por millón de habitantes. Pero hubo mucho debate sobre cuál era la causalidad de esto. O sea, si la pandemia o la cuarentena. Si la caída brutal que habían observado las principales economías del mundo y el hecho de que la Argentina hubiera caído el doble de lo que habían caído el resto de las economías del mundo, punta a punta, es decir, desde febrero hasta el mes de abril la economía argentina cayó 26%. Si ese 26% que había caído la economía era por la pandemia, inevitable por lo tanto, o sea, nada que ver con la gestión del gobierno, o si era la cuarentena, si era concretamente la propia decisión del gobierno de cerrar la canilla la que había producido el derrumbe de la economía. Y ahora hoy aparecieron los datos del estimador mensual de actividad económica del mes de septiembre, creo que tenemos una placa para ver ahí, y se debe el misterio prácticamente. La línea celeste es la economía. Las barritas celestes, esas son la economía. Mirá cómo se hunde la economía en el mes de marzo y abril. Se hunde completamente la economía. A ver, de nuevo, la barrita celeste es el crecimiento de la economía. es Es el nivel de la economía. Es el nivel de la economía. Mirá cómo se hunde la panza tremenda de cómo se hunde en marzo y abril. Sí. Ahora, la línea amarilla son los muertos que había por día en esos momentos en Argentina, que es una proxy de los casos. Claro. O sea, la economía se hunde cuando el coronavirus los contaba con los dedos de la mano los muertos diarios. Literal. Contabas con los dedos, había menos de 10 muertos por día cuando se hundía la economía 26%. Cuando empieza a reactivarse la economía, y ahora creció en 1,9% en el último mes, y ese es el dato que acaba de conocerse, crece 1,9% en el último mes con récord de contagios y récord de muertes. En el pico del coronavirus tenemos la economía que desde el mes de abril hasta ahora creció 25%. Entonces, al final, ¿cómo es la cosa? ¿Era la pandemia o era la cuarentena? Quedó bastante claro con los números que muestra hoy el INDEC que efectivamente el derrumbe de la economía era la cuarentena. Bueno, perdón, y yo te diría que demostraría algo más. Corregime, Federico, Martín, bueno, le vamos a preguntar a Diana también. Que se empezó demasiado pronto a cerrar. Bueno, no, se empezó demasiado pronto a cerrar. Se cerró brutalmente la economía. No se hubieran hecho lo que correspondía hacer, lo que hizo Nueva Zelanda, por ejemplo, u otros países, que es el famoso contact tracing, esta idea que explicaban mucho los epidemiólogos, de identificar claramente los pocos casos que empezaban a aparecer, aislar esos casos, su grupo de referencia y el grupo de referencia del grupo de referencia, valga la redundancia. Si vos hacías eso rápidamente, que fue lo que hizo, por ejemplo, Nueva Zelanda, al contrario, hubiera sido un acierto haber hecho la cuarentena temprana. Lo que pasa es que no sirvió para nada porque nunca hubo un plan. Bueno, y hablando de plan, ¿este gobierno tiene un plan? Y en todo caso, ¿el plan puede ser efectivo ante la crisis económica que parece ser, yo miro los indicadores, la más grave de la historia, Diana? Pareciera que no hay un plan o que el plan es seguir flotando hasta que ocurra algo. O sea, déjame aclarar que concuerdo 100% con lo que acaba de decir Martín. Lamentablemente el tiempo lo desperdiciamos, el sacrificio de haber cerrado tanto la economía no se utilizó para generar suficiente capacidad instalada desde el punto de vista sanitario para poder atender a toda la gente que eventualmente se está enfermando. Así que no solamente hemos tenido una caída, no solamente ha sido innecesaria, sino que no sabemos cómo vamos a salir. Hoy escuchaba al presidente que hablaba de mayor inversión en el sector público, etcétera, pero se olvidan de mencionar que tenemos cada vez más gasto público, que no es el que está dedicado a la inversión. Entonces, es muy difícil que una economía pueda salir. Digamos, una familia, si está con un problema de gasto, si cada vez vas más al seguido al cine o te compras ropa que ni siquiera necesitas, más problema vamos a hacer. Argentina está en un verdadero problema de diagnóstico. Argentina tiene déficit fiscal, hay que reducirlo, no aumentarlo. Y si va a gastar, que sean cosas que sean de lo que se llama reproductivas, que te permiten trabajar más y mejor. Y estamos haciendo ninguna de esas cosas, con lo cual yo, es más, voy a ser un poco cínica, prefiero creer que el gobierno no tiene un plan a que el gobierno crea que esto que está haciendo es el plan, a que el gobierno crea que más gasto y en cosas superfluas son una cosa positiva para la economía. Y además de esto del nivel de gasto, tenemos además cada vez más rigideces en la economía, cada vez más suspensiones, más prohibiciones, más exigencias, y eso también dificulta que el sector privado
pueda volver a estar en marcha. Quedaste golpeado y te siguen poniendo cada vez más prohibiciones. Así ¿Por qué está tan no tranquilo? veo que sea fácil reactivar. Entiendo, ¿por qué iba a decir tan tranquilo? ¿Por qué está tranquilo el precio del dólar blue ahora? ¿Me lo explicás? A ver, definamos tranquilo. Lo que el gobierno está haciendo es un poco de dólar físico, verde, billete, los famosos $200, etcétera. Eso es muy poquito, pero se está alimentando con un montón de bonos que van a ser pagados en dólares. Con lo cual, tenés la promesa del Estado que encima te va a pagar intereses sobre los dólares que podrías comprar hoy. Sí que es un negocio redondo para aquel que quiera comprar dólares. Si el dólar subiera, mejor todavía. Y aunque no suba, te van a pagar intereses. Entonces es mucho más eficaz eso que estar comprando el dólar billete verde. Perdón, eso es para instituciones. Las personas que no tenemos acceso a ese mercado, las personas sí siguen comprando dólares billetes. Claro. Tengamos en cuenta que tampoco es tan fácil porque la gente no tiene capacidad de ahorro. La gente no tiene un excedente para ir a andar comprando muchos dólares. Profesora, y las instituciones compran los bonos. En un escenario, profesora, donde no hay prácticamente, no hay moneda, Argentina no tiene moneda y no tiene crédito, claramente, las dos grandes instituciones que están usando todos los países del mundo para financiar esta pandemia y las propias cuarentenas, Argentina no la tiene, no tiene ni moneda ni crédito. En ese escenario, ¿cuál va a ser la consecuencia si no baja el gasto y si incrementa y tiene monetización del déficit, se sigue dándole la maquinita a partir del año que viene en la magnitud que lo está pensando hacer? Dos consecuencias muy malas, cada vez más recesión y cada vez más inflación. Así que todos pensamos que esto no puede seguir así, todos pensamos que el gobierno, por ejemplo, reestructuró la deuda para, bueno, postergar en el tiempo los pagos que la verdad que no podía hacer. Pero hoy escuché al presidente diciendo que con los intereses que no se pagaba iba a hacer obras, con lo cual estamos en el mismo problema. El presupuesto se ha presentado con un déficit de 4,5%. Entonces, todos esos datos nos están llevando a pensar que inexorablemente esta pequeña reactivación de la economía que hemos tenido post-cuarentena, que es una reactivación después de una caída, o sea, no es que estamos mejor que de diciembre del 2019 o marzo del 2020, va a ser totalmente efímera porque no hay nada nuevo que esté entrando en la economía. Y así es imposible recuperarlo. ¿Y qué impacto tiene la inversión? Uno de los determinantes que el presidente no hizo referencia es que hasta que no aparezca la vacuna parece que no va a haber clases finalmente presenciales. Hay chicos que 35% de los chicos no se vacunan. La inversión en capital humano se derrumbó de manera dramática. Y peor, no solamente se derrumbó, sino que te han dicho que no importa, que la meritocracia no existe, que sacar una buena nota para irte a estudiar afuera o jugar bien al fútbol para que tu equipo de fútbol gane, eso no importa. Así que lo que necesitamos es muchísimo más capital humano, cambiar los procesos educativos, haber hecho un salto en la modernización que podríamos haber aprovechado también estos 9 meses. Te pongo un solo ejemplo chiquitito. ¿Me podés decir por qué no se está dando clase a través de la televisión pública en todas las materias habidas y por haber? Eso existe desde los años 60 en muchísimos países del mundo. Lo tuvimos en Argentina, que vos veías a las 5 de la tarde el programa de física, a las 6 de la tarde el programa de geografía, para primer grado, para tercer grado, y ni siquiera lo tenemos. Después de todos estos meses, que además, ni siquiera necesitas desarrollar un programa propio argentino, no. Podrías tomar aquellos que ya están libremente disponibles. Así que la educación ha quedado totalmente dejada de lado en un discurso que es ofensivo para las familias argentinas. Es decir, tus hijos no importan. Y realmente creer que la productividad argentina puede aumentar, que una familia puede mantenerse a sí misma si la gente no se educa, y no solo porque soy profesora y estoy sesgada en ese sentido, porque tengo hijos. Es ridículo suponer que una persona que no esté preparada, capacitada, que haya aprendido a hacer algo, va a poder tener algún trabajo. Déjame agregar otra cosa que también es un insulto. Perdón. No. Perdón. Termina. No, al contrario. Termina, profesora. Yo te puedo tutear, pero termina, profesora. Termina con la idea. No, iba a decir, estamos hablando de que la gente que está en desempleo y que se le daría un bonus de fin de año a aquellas personas que están sin trabajo, en vez de tratar de facilitar para que esas personas puedan tener un trabajo. Una persona que tiene un déficit, que está recibiendo un plan, en este momento recibe, algunos sí, algunos no, unos 10.000 pesos por mes más o menos de compensación, el IFE, etcétera, que ahora encima se suspende.
Si esa persona consiguiera un trabajo en el salario mínimo, entre él y el empleador pasarían a pagar 10.000 pesos de impuestos. Y harían crecer la tiene economía. que modificarse. Claro. Y haría crecer la economía. No, bueno, pero digamos, eliminemos esos 10.000 pesos de impuestos para que la gente pueda eventualmente contratar a alguien, capacitar a alguien, y el Estado dejaría de pagar 10.000, la economía produciría por el valor del salario de esa persona, en vez de intentar encima cobrar más impuestos. Diana Mondino, agradecidos por este momento. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Cuando regresemos en breves segundos vamos a hablar con Graciela Fernández Mejide. Les presentamos La Nación Propiedades, un producto nuevo con la información más completa del mercado inmobiliario. La Nación presenta